En el presente video vamos a desarrollar el ejercicio 2.126, estática Piran-Johnston, edición 8. Una pieza de maquinaria de peso W está sostenida temporalmente por los cables AB, AC y ADE. El cable ADE está unido al anillo en A, pasa por la polea en D y regresa al anillo para unirse después al soporte en E. Si la tensión en el cable AB es de 300 N, determine la tensión en AC, la tensión ADE y el peso W. Sugerencia: la tensión es la misma en todos los tramos del cable ADE. Listo, entonces tenemos que entender qué es lo que nos están diciendo. Aquí de viene un cablecito, pasa aquí por el anillo, luego pasa acá, viene por D, viene acá y se amarra acá. ¿Qué pasa ahí? Si ustedes ven, aquí nos van a quedar dos cuerditas. Entonces, ¿qué indica eso? Que aquí es 2ATE y aquí es ATE y aquí es AB, que es 300 Newton. Y tendríamos acá AC, ¿correcto? Entonces vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre como primera medida. Entonces vamos a tener aquí la fuerza que ya dijimos que es AB, que son 300 Newton. Aquí está este vector que representa dos fuerzas, por eso aquí le colocamos 2AD. Este vector que representa una sola fuerza, que es ADE, que ya lo tenemos ahí marcado, y aquí la fuerza que va a AC. Y por último tenemos acá W. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Que esto tiene que estar en equilibrio. Entonces, vamos a hacer equilibrio en esa partícula A. Para poder hacer equilibrio, pues tenemos que sumar todas las fuerzas. Para ello necesitamos cada una de sus componentes X, Y y Z. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es a descomponer nuestras fuerzas en cada una de sus componentes. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las coordenadas en cada uno de los puntos para poder encontrar vectores unitarios direccionales para descomponer las fuerzas. Entonces, las coordenadas de A. Entonces tenemos en X nos está moviendo, en Y son menos 2.4 y en Z 0. Coordenadas de B. Entonces tenemos en X menos 2.7, en Y 0 y en Z 3,6. ¿Listo? Ahora E. Entonces, tenemos en X menos 2.4, en Y 0 y en Z 1.2. Ahora C, ¿qué tenemos? En X no se desplaza, en Y no se desplaza y en Z tenemos un valor de 1.8. Listo, y nos faltaría únicamente aquí D, que entonces D en X sería 1.2, en Y sería 0 y en Z menos 0.3. ¿Correcto? Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a descomponer nuestras fuerzas. Vamos a empezar con AB. Entonces, AB. Vamos a encontrar un vector unitario que esté en la misma dirección de AB. Para eso lo que vamos a tomar es la resta de la cabeza del vector, que sería esta, menos la cola del vector, que sería esta. Entonces aquí lo vamos a escribir. Vamos a restar componente a componente. Entonces sería menos 2.7 menos 0, esto en I, más 0 menos 2.4 en J, más menos 3.6 menos 0 menos 0 en K. Listo, esto nos queda como menos 2.7 en I
más 2.4 en J, menos 3.6 en K. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar su magnitud, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. 2.7 al cuadrado más 2.4 al cuadrado más 3.6 al cuadrado, lo cual nos da un valor de 5.1. Listo, y el vector unitario pues es dividir cada uno de sus componentes entre su magnitud. Entonces el vector unitario sería 2.7 sobre 5.1 en I, más 2.4 sobre 5.1 en J, más 3.6 sobre 5.1 en K. Entonces el primero es negativo y K también es negativo. Listo. Ahora, para poder descomponer la fuerza, lo que vamos a hacer es multiplicarla por este vector. Entonces, AB nos quedaría como 300, que multiplica a 2.7 sobre 5.1 negativo en I, más 2.4 sobre 5.1 en J, menos 3.6 sobre 5.1 en K. AB nos da entonces menos 158.8 en I, más 141.2 en J, menos 211.8 en K. Y tenemos nuestra primera fuerza descompuesta. Lo siguiente que vamos a hacer es pues descomponer las demás fuerzas. Vamos a proceder con AC. Y es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a encontrar un vector unitario que lo encontramos. Primero pues tenemos que hallar sus componentes. Y eso lo hacemos restando la cabeza del vector menos la cola del vector. Entonces tendríamos 0 menos 0 en I, más 0 menos 2.4 en J, más 1.8 menos 0 en K. Esto nos queda escrito como 0 en I, más 2.4 en J, más 1.8 en K. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar la magnitud, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces es 2.4 al cuadrado más 1.8 al cuadrado. La magnitud de este vector sería 3. Si reescribimos este vector, entonces el vector unitario nos queda como 2.4 sobre 3 en J, más 1.8 sobre 3 en K. Y lo que buscamos es descomponer la fuerza AC, entonces multiplicamos la magnitud de AC por este vector. Como no conocemos la magnitud de AC, entonces simplemente nos queda que es la fuerza AC es igual a 2.4 sobre 3 AC en J, más 1.8 sobre 3 AC, esto en dirección K. Listo, y tenemos otra fuerza. Ahora vamos a buscar la fuerza que viaja desde A hasta D, exactamente con el mismo procedimiento. Entonces AD, y vamos a encontrar el vector unitario por esa dirección. Exactamente lo mismo, cabeza menos cola, entonces 1.2 menos 0, esto en dirección I, más 0 menos 2.4, dirección J, más 0,3 menos 0 en K. Este vector entonces nos queda como 1.2 en I, más 2.4 en J, menos 0.3
en K. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar la magnitud, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces 1.2 al cuadrado más 2.4 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. Y esta magnitud nos da que es igual a 2.7. Y como lo que buscamos es el vector unitario, entonces dividimos todas sus componentes entre la magnitud. Nos queda que sería 1.2 sobre 2.7 en I, más 2.4 sobre 2.7 en J, menos 0.3 sobre 2.7 en K. Y ahora pues multiplicamos la fuerza AD por ese vector unitario para encontrar sus componentes. Entonces AD, que es igual a 1.2 sobre 2.7 AD en dirección I, más 2.4 sobre 2.7 AD en dirección J, menos 0.3 sobre 2.7 en dirección K. Listo, pero AD, ¿qué fue lo que nos dijeron? Que esa es la misma tensión que va por la cuerda de ADE. Entonces la vamos a reescribir de esa manera. Esta fuerza sería 1.2 sobre 2.7 ADE más 2.4 sobre 2.7 ADE. Esto en I, esto en J y menos 0.3 sobre 2.7 ADE en dirección K. Listo. Ahora lo único que nos falta es encontrar la dirección AE, pero la tensión es la misma ADE. Entonces, colocar AE, vamos a encontrar el vector unitario. Entonces, el vector unitario es exactamente lo mismo, es hacer la resta de la cabeza menos la cola. Entonces, menos 2.4 menos 0 en I más 0 menos 2.4 en J más 1.2 menos 0 en K. ¿Listo? Y de esa forma entonces lo podemos reescribir ahora como menos 2.4 en I más 2.4 en J más 1.2 en K. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar la magnitud, que es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, o sea 2.4 al cuadrado más 2.4 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Esta magnitud nos da que es 3.6. Lo siguiente es, pues, para convertirlo en un vector unitario, dividir sus componentes entre la magnitud. Entonces nos da que es menos 2.4 sobre 3.6 en I, más 2.4 sobre 3.6 en J, más 1.2 sobre 3.6 en K. Como lo que queremos es encontrar la fuerza, pero recuerde que la fuerza aquí es ADE. Entonces multiplicamos por este vector, lo que nos quedaría 2.4 sobre 3.6 ADE, dirección I, más 2.4 sobre 3.6 ADE en dirección J, más 1.2 sobre 3.6 ADE en dirección K. Listo, lo siguiente que tenemos que hacer es pues empezar a plantear nuestras ecuaciones de equilibrio, porque ya W sabemos que solo va en dirección menos Y. Entonces voy a plantear nuestras ecuaciones de equilibrio. Voy a señalar las cargas que vamos a tener en cuenta. Entonces, esta es una, esta es otra, esta es la otra, y finalmente la carga AB, que está por acá.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a coger todas las X y las sumamos, todas las componentes en X, o sea, Y. Eso son menos 158.8 y la siguiente fuerza es esta que va de A a D, pero recordemos que ahí dijimos que era doble. Entonces vamos a escribir esta que es 1.2 sobre 2.7 ADE. Entonces, más 1.2 sobre 2.7 ADE. Todo esto por 2 y menos la que tenemos aquí que es 2.4 sobre 3.6 ADE, y en X no tenemos más fuerzas, entonces esto es igual a 0. Finalmente, entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos y este que está restando lo pasamos a sumar. Esto nos queda que es 2 novenos ADE es igual a 158.8. Finalmente, ADE es igual a 158.8 por 9 dividido 2, lo cual nos da que ADE tiene un valor de 714.6 newton. Y hemos encontrado una primera respuesta porque es la tensión que va en ADE. Procedemos con las siguientes sumatorias. Lo siguiente que pasamos a plantear es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces vamos a ver qué fuerzas están interviniendo en Y. Tenemos 141.2. Luego tenemos por acá que empieza a intervenir AC, sería 2.4 sobre 3AC. Luego entra esta que es doble, 2.4 sobre 2.7 por ADE, que es 714. Y esta recuerden que es doble. Y finalmente aquí tendríamos más 2.4, 3.6, ADE, que es la misma, que es 714.6. Y finalmente, pues, menos W. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Correcto? Lo que voy a hacer entonces es operar las que puedo operar. Pero aquí, pues me voy a dar cuenta que tengo AC y W como incógnitas. Pero voy a continuar. Esta expresión me quedaría 2.4 AC sobre 3 menos W más 1888 es igual a 0. Y ahora voy a escribir pues la que me falta, que es sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Z? Entonces tenemos menos 211.8. Luego tenemos 1.8 sobre 3 AC. Aquí tendríamos este, que es 0.3 sobre 2.7, menos 0.3 sobre 2.7, AD, que es 714.6, pero esto tiene que ir multiplicado por 2, y más 1,2 sobre 3.6, ADE, que es 714.6.
Y esas serían todas las fuerzas que están participando en esta. Y esto me daría que es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ya tengo esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a proceder a encontrar de esta expresión el valor de AC y cuando ya lo tenga puedo reemplazarlo en esta expresión. Entonces voy a operar este y este. Finalmente esto me queda que es 1.8 sobre 3 AC menos 132.4 es igual a 0. AC, entonces me queda que es 132.4 por 3 sobre 1.8. Nos da finalmente que AC vale 220.6 Newton. Y ya lo único que nos falta es W, porque ya tenemos AC. Pasamos aquí a reemplazar AC y esto nos queda escrito de la siguiente forma. Menos W es igual, estos dos que están sumando pasan a restar, entonces menos 1888 menos 2.4 sobre 3 por AC, que es 220.6 W, entonces es igual, recuerden que aquí este está negativo, este está negativo, este está negativo, entonces esto me va a volver a quedar positivo. Finalmente nos da que W vale 2064.5 Newton. Y con esto hemos encontrado todos los que nos pedía el ejercicio, cuáles eran las fuerzas en cada una de las cuerdas y el peso W.